los activos a corto plazo estarán conformados por estos rubros. Luego decíamos, entre otros. Pueden haber más o pueden haber menos. O incluso pueden haber algunos que no estén aquí y no pueden haber algunos que sí están aquí. Entonces, es una información, diríamos, general, pero cada empresa pudiera establecer algún otro rubro. Yo les estoy enfatizando aquí los que normalmente ocupamos: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar. La norma nos indica que cuentas por cobrar estará separado en dos partes. Las cuentas por cobrar que se refieren a las actividades que normalmente realiza la empresa, lo que llamamos clientes. ¿Sí? Las cuentas por cobrar estarán conformadas por clientes y otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar. Esas otras cuentas por cobrar pueden ser lo que llamamos, por ejemplo, deudores diversos. Deudores diversos que pueden ser empleados, funcionarios, es decir, deudas a favor de la empresa que son generadas por operaciones distintas a las ventas. Por eso la norma nos dice, bueno, cuentas por cobrar, y ahí vas a englobar, vas a dividirla en dos clases. Cuentas por cobrar relacionadas con las funciones de la empresa, es decir, clientes, y otras cuentas por cobrar, los llamados deudores diversos, o, por ejemplo, impuestos, los impuestos por cobrar, el subsidio para el empleo, etcétera. Luego los inventarios, pagos anticipados y otros activos, activos de larga duración disponibles para su venta, ¿sí? Una maquinaria, un equipo de cómputo que ya no ocupo y que he decidido vender dentro del activo a corto plazo. Impuestos a la utilidad a favor por recuperar, ¿sí? Una cosa son impuestos por recuperar, los normales, por ejemplo, un subsidio para el empleo, un IVA, y otra cosa es un ISR a favor, el impuesto a la utilidad a favor por recuperar. Entonces va por separar, ¿ok? Otros impuestos como cuentas por cobrar y los impuestos a la utilidad a favor. Partes relacionadas, hace mención si gente de la misma empresa, de la misma sociedad, etcétera, tienes operaciones con ellos, lleva el control por separado. ¿Ok? Entonces ahí les enfatizo de activos a corto plazo los que más ocuparíamos. Ahorita les muestro ya el resumen, y luego los activos a largo plazo, pues normalmente pudieran ser inventarios. No en todas las empresas, pueden ser empresas de construcción, por ejemplo, que están construyendo un edificio para vender, pero esa construcción se lleva varios años, entonces es un inventario, pero es parte del activo a largo plazo. Ya cuando terminen de construirla y que esté listo para vender, entonces lo pasarían al activo a corto plazo, al activo circulante. Y las propiedades, planta y equipo, que ese es el rubro, propiedades, planta y equipo, pero puede estar conformado de acuerdo a cada empresa por terrenos, edificios, maquinaria, equipo de cómputo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, ¿sí? Equipo de investigación, etcétera. Pasivos a corto plazo, normalmente proveedores. Proveedores, el rubro se llama, yo aquí nomás les enfatizo la primera palabra, pero el rubro se llama proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Si se fijan, aquí pudieran entrar los que nosotros le llamamos acreedores diversos. ¿Sí? La norma no establece como tal acreedores, dice proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Así se llama el rubro, y ahí pueden venir proveedores y otro tipo
de acreedores. Préstamos es otro rubro, préstamos de instituciones financieras y de otros acreedores, préstamos incluso de los accionistas, pasivo por retención de efectivo y cobros por cuenta de terceros, anticipo de clientes, pasivo por impuesto a la utilidad causado, el ISR por pagar, pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo. Aquí diríamos que son deudas con los trabajadores. Prestaciones por pagar, un sueldo por pagar, un aguinaldo por pagar, etcétera. Partes relacionadas como cuentas por pagar, pasivo por arrendamiento, la aplicación de la NIF de 5 y otros pasivos a corto plazo. Recuerden que la característica de los pasivos a corto plazo es que vencen en menos de un año respecto de la fecha del estado financiero, ¿sí? No respecto de enero. No son todas las deudas del 24 o del 23. No, son las deudas de la fecha del estado financiero hasta un mes después. Por ejemplo, si yo presento mi balance general de noviembre, en el pasivo a corto plazo irían las deudas por pagar de noviembre del 23 a noviembre del 24. En esos 12 meses es pasivo a corto plazo. Si la deuda la debo pagar en diciembre del 24, entonces es pasivo a largo plazo. Pues cuando yo presente el balance general de noviembre, esa deuda, fíjense aquí a manera de ejemplo, supongamos que yo compro un auto, compra de un auto a crédito, a 3 años. Vamos a suponer que el auto me cuesta, eh, vamos a decir, 560,000 pesos. Importe 560,000 pesos. Enganche 200,000 pesos. Saldo 360,000 pesos. ¿Sí? Ese es el precio ya con IVA, neto. Ahorita vamos a olvidarnos del financiamiento, de los intereses. ¿Sí? Vamos a olvidarnos de los intereses. Entonces, decimos subtotal 560,000 entre 1.16. 482,758,62. Subtotal. IVA 77,241,38. Tal.
482, 758, 62 más 77, 241, 38, 560,000 pesos. Entonces registramos y decimos equipo de transporte. Entonces, un Toyota Corolla 482, 758, impuestos indirectos pendientes de pago. IVA pendiente de pago. 77, 241, 38. Y tenemos proveedores. $560,000. Le dimos 200, ya con el IVA. Entonces decimos, bancos, BBV, 200,000, 200,000. El IVA por punto 16, 27,586,21. 27, y entonces tenemos impuestos indirectos pagados o impuestos acreditables pagados. IVA 27,586,21. Bueno, sin embargo, esta deuda es a 3 años. Tres años, una mensualidad de 12,000 pesos. 360 entre 36. 10,000 pesos. Entonces, fíjense ustedes, 12 meses, la deuda es, dentro de 12 meses, yo debo pagar 120,000. Y luego tenemos 24 meses, dentro de una deuda mayor a 12 meses, 240,000. Entonces, esta cuenta de proveedores que normalmente nosotros registramos el saldo, la tenemos que separar. La tenemos que separar. Y entonces tendríamos
Buen día, Fernanda. Buenos días. Saludo a Ciudad del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. Esa cuenta de proveedores es una deuda que dentro de 12 meses yo debí pagar o yo debo pagar 120 y los otros 240 es pagadera después de 12 meses. Por lo tanto, yo debo de separar. Fíjense, yo debiera decir aquí, esta cuenta de proveedores, yo debiera de separar en el pasivo a corto plazo, proveedores, 120,000 pesos. Y luego, en el pasivo a largo plazo, proveedores, 240,000. ¿Sí? Así debiera ser. Entonces, cuando yo presente mi balance general, yo debo de separar la deuda. Entonces, es un deber ser. El pasivo a corto plazo, lo que vence dentro de los 12 meses siguientes, 120,000. Y pasivo a largo plazo, lo que vence después de 12 meses, 240. Normalmente no lo hacemos así. Normalmente todo lo englobamos como proveedores o incluso lo ponemos como acreedores. ¿Sí? Pero mi balance general de noviembre, balance general de noviembre, debiera de venir así. Pasivo a corto plazo, 120, pasivo a largo plazo, 240. Ahora fíjense, el balance general de diciembre, yo de todas formas, de diciembre al próximo diciembre, voy a tener por pagar 120,000, pero ya del pasivo a largo plazo disminuyo 10,000. Entonces, fíjense, el balance general de diciembre debiera decir pasivo corto plazo, proveedores 120,000. Porque de todas formas, de diciembre a diciembre, de diciembre del 23 a diciembre del 24, yo debo pagar 120. Pero el pasivo a largo plazo, pasivo largo plazo. Aquí ya no serían 240, sino 230. Entonces yo le debo a ese proveedor, aquí yo le debía 360. De esos 360, 120 vencen en los próximos 12 meses y 240 a partir del mes 13. Pero en diciembre ya le debo nomás 350. ¿Sí? Le debo nomás 350, pero de esos 350, 120 vencen dentro de los 12 meses siguientes y 230 a partir del mes 13. Entonces, fíjese, en realidad, mi pasivo a corto plazo seguirá igual, 120. Y en enero del 24, 120. Y en febrero del 24, 120. Y en marzo del 24.
porque siempre es la deuda a los próximos 12 meses. En realidad, el saldo que va a ir disminuyendo es el de pasivo a largo plazo en cuanto a los números, en cuanto a los números, ¿sí? Pero cuando yo pague, fíjense, supongamos que yo pago, el pago es el 5 de cada mes. Entonces, el 5 de cada mes, yo debiera decir pasivo, corto plazo, 10,000 y bancos, 10,000. Ese registro yo debiera hacer el 5 de cada mes y el último de cada mes, el último día de cada mes, yo debiera decir pasivo largo plazo, 10,000. Contra pasivo corto plazo, 10,000. Al final del mes, el saldo del pasivo a corto plazo siempre seguirá igual. Al final de cada mes, el que voy a ver que va a ir disminuyendo es el pasivo a largo plazo. Sin embargo, yo tengo que afectar las dos cuentas. El pasivo a corto plazo cada que pague y el pasivo a largo plazo cada que termine el mes, porque del pasivo a largo plazo, el mes pasado era la deuda de los próximos 12 meses, el pasivo a corto plazo y el largo plazo a partir del mes 13. Pero cuando pasa el siguiente mes, del pasivo a largo plazo sale una cifra que se convierte en pasivo a corto plazo. Entonces, al cierre de mes, yo voy a ver que el pasivo a corto plazo siempre va a decir 120, 120, 120, y el pasivo a largo plazo es el que va a ir bajando. Y aparentemente, el único que se va a mover es el pasivo a largo plazo, pero en realidad no. Cada que yo pague, se mueve el pasivo a corto plazo. Y cada que termine el mes, se mueve el pasivo a largo plazo. Pero en la práctica, nosotros no lo registramos así. Nosotros es solo una cuenta de proveedores y listo. Pero la NIF nos pide que separemos. Hagan de cuenta como si fuera el activo a corto plazo y el activo a largo plazo. Oye, el activo a corto plazo, pues tienes efectivo. No lo mandas al activo a largo plazo. Y la maquinaria no la pones en activo a corto plazo, al menos que la vayas a vender. Entonces, así como en el activo tenemos ese cuidado de corto y largo plazo, así debiéramos tener el cuidado en el pasivo. La regla general es tus deudas pagaderas dentro de los 12 meses siguientes es corto plazo. Tus deudas pagaderas a partir del mes 13 es largo plazo. Entonces, pudieras tener una sola deuda, como en este caso, la agencia, una sola deuda, pero que para efectos de presentación, la tendrías que separar. ¿Quién te vendió el auto? La agencia Toyota. Oye, ¿por qué agencia Toyota aparece arriba y aparece abajo? Ah, porque una es a corto plazo y la otra es a largo plazo. De los 360 que le debes a Toyota, 120 son a corto plazo y 240 son a largo plazo. Oye, ¿y no es mejor que lo pongas en un solo rubro? No, porque la norma nos dice que debemos separar deudas pagaderas dentro de los 12 meses siguientes y deudas pagaderas después de los 12 meses siguientes, que es una información que deben tomar los usuarios de la información. A ver, de las deudas que tienes, ¿cuáles vencen dentro de un año? ¿No? Pensemos en un inversionista. Oye, yo quiero apalancar mi empresa y quiero atraer inversionistas que le inviertan. Y entonces el inversionista dice, a ver, yo voy a invertir en tu empresa nomás para que pagues deudas. No, no, porque entonces no tengo la certeza de que vas a generar rendimientos. La empresa va a estar estancada.
Pero cuando ya separamos las deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo, entonces ya el inversionista dice, ok, sí, me queda claro, debes mucho dinero, pero esas deudas son pagaderas después de 12 meses. Entonces ahorita pon a chambear el dinero, genera rendimientos y de los rendimientos pagamos las deudas después de un año. Entonces, por esa razón, las normas nos piden que separemos las deudas en corto plazo y en largo plazo, pero ojo, a corto plazo son pagaderas dentro de los 12 meses siguientes, pero contados a partir de la fecha de presentación del estado financiero, no contados a partir de enero. Porque ahorita, por ejemplo, si presentamos el balance general de noviembre, pues las deudas a corto plazo serían de noviembre a noviembre, no de enero a diciembre. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos hay que tomarlos en cuenta para separar el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Aquí, por ejemplo, pasivo a largo plazo, tenemos deuda a largo plazo, donde pudieran aparecer también proveedores, aunque en la práctica los proveedores nunca nos dan crédito de más de 12 meses, pero pudieras tener proveedores a corto plazo y proveedores a largo plazo, porque en el caso, por ejemplo, de la camioneta, la norma no nos habla de acreedores. Normalmente nosotros lo mandamos a acreedores, pero la norma no nos habla de acreedores. La norma nos habla de proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Entonces, tú puedes tener proveedores pasivos acumulados por pagar a corto plazo y puedes tener aquí deuda a largo plazo, donde pudieran venir también proveedores u otras deudas por pagar, otras cuentas por pagar. Provisión por beneficios a los empleados a largo plazo. Si se fijan, aquí tenemos pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo. Deudas con los trabajadores, por ejemplo, el aguinaldo. Es a corto plazo. Aunque tú presentes el balance general de enero, el aguinaldo por pagar en diciembre es corto plazo, porque no rebasa 12 meses. Pero pudieras tener una prestación por pagar mayor a 12 meses, como por ejemplo la prima de antigüedad. La prima de antigüedad, esta es una deuda pagadera después de 12 meses. ¿Sí? Entonces pudiéramos, o hay empresas que tienen plan de jubilación, plan privado, y esa es pagadera cuando mi trabajador cumpla, no sé, 20 años de antigüedad. Pues es una deuda a largo plazo, pero cuando ya le falte un año, se pasa al pasivo a corto plazo. Entonces, por eso aquí, beneficios a los empleados a corto plazo y beneficios a los empleados a largo plazo. Deudas partes relacionadas, pasivo por arrendamiento, tiene que ver con la NIF de 5, otros pasivos a largo plazo. Y luego tenemos el capital contable, que ya dijimos que en no lucrativas es patrimonio contable. Tenemos prácticamente el capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, reservas de capital como la reserva legal, utilidades o pérdidas retenidas o acumuladas, que nosotros le llamamos resultados del ejercicio o resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces, utilidades o pérdidas retenidas es el resultado del ejercicio. Acumuladas, resultado de ejercicios anteriores, en un solo rubro. En un solo rubro que nosotros podemos separar en distintas clases. ¿Sí? Bueno, en el estado de resultados nos habla de ventas o ingresos netos. Es decir, cuando tú presentes tu estado de resultados, no me pongas ventas y devoluciones sobre ventas. Preséntame el resultado neto, ya restándole las devoluciones, las bonificaciones, los descuentos. ¿Sí? Ventas netas o ingresos netos cuando hablemos de una prestación de servicios.
Costos y gastos, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Porque por definición son lo mismo. Si ustedes ven la definición de costo y de gasto, es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? De hecho, los gastos son costos. No sé si ustedes han pensado, oye, el gasto en realidad lo tengo que erogar para producir el artículo, ¿sí? Los gastos son costos, pero costos no identificados, ¿sí? Los gastos son costos no identificados en un producto específico, no prorrateables a un producto específico. Por ejemplo, si yo fabrico sillas, yo fabrico muebles, si yo fabrico muebles, la madera es costo, no es gasto. La madera es costo porque sé cuánta madera voy a ocupar para cada artículo. ¿Sí? La madera es costo. Pero la luz del área de recepción, ¿no? Tengo la entrada de mi local donde recibo al cliente, hay una sillita, hay luz, hay un frigobar, hay un calentador de agua donde mi cliente puede servirse un café, etcétera. Esos montos yo no los puedo identificar cuánto le aplicaría a cada artículo. No sé. Oye, todo el tiempo está prendida la lámpara en el área de recepción. Del consumo de esa lámpara, ¿cuánto aplicas a cada mueble? No lo puedo saber. Entonces, finalmente, el gasto es un costo que no se puede identificar de manera directa en un producto, en un artículo. Esa es la diferencia entre el costo y gasto. Entonces, la norma nos dice, quiero que en el estado de resultados ponga costos y gastos, aunque te puedo permitir que separes el costo, las ventas con el costo para que te dé la utilidad de operación y luego los gastos, quiero, si quieres puedes separar gastos de venta, gastos de administración, aquí gastos de distribución y entonces ya que tengas la utilidad de operación contra los gastos, pues ya te da la utilidad bruta, ¿sí? Y ya luego le resta los impuestos, el resultado integral de financiamiento ya te da la utilidad antes de partidas ORI. Entonces, ventas costo, resultado integral de financiamiento, utilidad o pérdida antes de ISR, el ISR, utilidad o pérdida neta. Normalmente no separamos operaciones discontinuas ni resultado por operaciones discontinuas y normalmente no tenemos partidas ORI. Bueno, entonces miren, yo voy al Compaqui y voy a pedir un catálogo de cuentas. De hecho, les voy a mostrar catálogo de cuentas. Aquí, en este caso, voy a apagar tantito mi cámara. Yo aquí sigo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen de los, vamos a llamar de los niveles, ¿sí? Aquí tienen activo, pasivo, capital, ingresos, costo, y luego tienen gastos generales, resultado integral de financiamiento e impuestos a la utilidad. Muy bien. Entonces, si se fijan, en este caso, ahí están, vamos a decirlo, los niveles, ¿sí? Los niveles. Los niveles que nos fue marcando la norma, ¿sí? Ahí están. Ahora bien, si yo abro cada nivel, voy a encontrar los subniveles. Rosy, buen día hasta Palenque, Chiapas. Qué bien.
Rosy dice, yo entiendo que el costo es un gasto para producir mi producto o servicio. El gasto es algo que ya no recuperaré. Fíjate, hay distintas, Rosy, hay distintas eh, posturas respecto de uno y otro. ¿Sí? Hay distintas posturas, pero miren,